También cuando Dios toca a uno, toca la voluntad. A la voluntad la hace dispuesta, sin coerción, como enseña con claridad la Confesión de Fe Westminster. Dios nos da ambos, el querer y el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. En Tito 3:4, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Entonces, también nos hace nuevas criaturas, dándonos una nueva disposición con afecto infundido, resucitado a la vida y a Dios. Eso se llama una nueva creación, como en 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo experimentamos todo esto? Bueno, hay que hablar un poquito del llamado eficaz. En el llamado eficaz hay muchos textos que dicen con claridad. Por ejemplo, Jesús mismo en Juan 6, versículo 44, nadie puede venir a mí si no lo atrae mi Padre. Entonces el Padre tiene que atraer, el Padre tiene que enviar el Espíritu Santo para convencer. Y hay otros textos que enseñan lo mismo. Lo que el Padre hace es que Él habla fuerte y de manera convincente. El Espíritu Santo convence al pecador de su pecado y también de la justicia de Cristo y del juicio que ha de venir. El Señor abrió el corazón de Lidia. Jesús dice que el Padre trae. Y nosotros, bueno, vamos a hablar de nuestra responsabilidad, pero esto es lo que Dios hace soberanamente. Y en la regeneración, voy a leer algunos textos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece en ustedes. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Y Santiago, en Santiago capítulo 1, versículo 18, dice, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Y lo que pasa es que el Padre llama eficazmente, pero también el Espíritu Santo crea una disposición en la persona para que responda al Evangelio. En otras palabras, Él persuade significativamente. Es que el Espíritu Santo persuade, convence sin coercionar. Y es que el ejemplo es que he luchado para poder entender esto. Y ninguna ilustración funciona bien. Pero hay un mundo de personas que han recibido lo que se llama la gracia común. Y por medio de la naturaleza todos saben que existe en Dios. Pueden negarlo, pueden suprimir estos conocimientos, como dice Pablo en Romanos capítulo 1, pero según la perspectiva de Dios, todo el mundo conoce que existe un Dios, que todo el mundo sabe que existe un Dios invisible, que existe un Creador todopoderoso, y también por su propia conciencia, ellos saben que existen los conceptos del bien y del mal, y por la convicción de pecado, o decir, por la culpa que todos sentimos alguna vez en la vida,
sabemos que existe un estandarte de perfección y nosotros sabemos que no obedecemos ese estandarte. Y por eso el apóstol argumenta de que todo el mundo queda sin excusa. Pero el Evangelio se predica a todo el mundo. Y hay muchos textos que no hemos mencionado, pero voy a incluir esto en las notas. Hay muchos textos que dicen que hay un llamado general que Dios hace para todos. Pero por lo que hemos aprendido de la depravación del hombre, el hombre no responde, resiste. Y este ejemplo se me ocurrió, quizás no funcione, pero de todos modos aquí está. Cuando tenía como 22 años de edad, o 21 años de edad, estuve con mis propios planes, como universitario. Yo sabía exactamente lo que iba a hacer con mi verano, porque era miembro del equipo de básquetbol y tenemos una muy buena liga durante el verano y todos de todas las universidades del estado participamos en esa liga y ahí mejoramos nuestras habilidades y mejoramos en todo. Entonces siempre para poder servir o participar a lo máximo en la temporada que viene, siempre me quedaba para participar en esta liga. Pero un día llegó a mi dormitorio un hombre que se llama Jimmy. Y Jimmy quería que yo fuera el director de los consejeros del campo de verano cristiano. Y él quería que yo guiara a estos muchachos en sus responsabilidades de enseñarles el Evangelio a estos que vendrían al campamento. Y la primera vez que Jimmy le dije, que llegó a mi dormitorio, le dije, Jimmy, ya tengo mis planes. Gracias, pero no gracias. Vino por segunda vez, Jimmy, gracias, pero no gracias. Vino por tercera vez, Jimmy, muchas gracias por la invitación, pero no gracias. 4 veces, 5ª vez, 6ª vez. ¿Y por qué vino a mí? Porque había más o menos 30 hombres a los cuales él pudiera haber invitado. Pero me invitó 6 veces y no por qué, pero en la sexta vez sentí que era la voluntad de Dios que yo respondiera que sí. Y le dije, ok, y ya, y fui. Y fue un verano de muchísima bendición y Dios me permitió guiar a Cristo muchos muchachos. Y hasta después yo conocí a sus padres y me daban las gracias por haber guiado a Cristo a sus muchachos. Entonces, en ningún sentido era mi voluntad, en ningún sentido eran mis planes. Yo ya tenía mis planes y los demás hombres también tenían sus planes. Y Jimmy pudiera molestado a esos hombres, pero no molestaba a mí. Entonces, cuando estamos hablando de la elección y del llamado eficaz, no sabemos. No sabemos quiénes son los elegidos y no sabemos, sabemos que no hay ninguna condición de parte del hombre. Sabemos que Dios elige y llama eficazmente solo basado en su propio ser para glorificar, para alabar su propia gloria. Entonces, todos los motivos quedan en el corazón secreto de Dios y todo depende de la voluntad soberana de Dios. Y como diríamos en inglés, it's none of our business. No tiene que ver conmigo. Esto, ni esto, ni esto. Solo es obra de Dios soberano. Sí participo aquí y voy a explicarles por qué, pero no participo aquí, ni aquí, ni aquí. Eso es pura voluntad de Dios. Entonces, el llamado eficaz, el Señor abre corazones, el Padre trae y el Espíritu Santo convence, y en la regeneración, un nuevo nacimiento, por medio de la palabra, el Espíritu Santo también crea lo que se llama una disposición receptiva y el corazón se abre, así en el caso de Lidia.
Así que en el caso de Pablo, cuando él fue llamado eficazmente, las escamas cayeron de sus ojos y por primera vez pudo ver a Cristo y amarlo, porque Dios había creado en él una nueva disposición, un nuevo amor, en verdad una nueva vida operaba dentro de él en la nueva regeneración. Entonces, quizás en tiempo no hay distinción. Algunos teólogos consideran llamado eficaz y regeneración casi como sinónimos, pero hay un orden lógico. Dios llama de forma irresistible y Dios convence por su espíritu, y aquí Dios crea nueva vida y nueva disposición para que la persona respondiera con fe. Y en la próxima clase vamos a tocar la conversión que consiste del arrepentimiento y fe. Y de aquí, después de la regeneración, es donde el hombre empieza a cooperar. Bueno, los medios. Voy a añadir un medio más, la oración. Pero por supuesto hemos hablado de la palabra, que es lo que Dios usa, cuáles son sus instrumentos, los medios para llamar eficazmente y para regenerar. Yo diría, bajo circunstancias normales, Dios usa su palabra. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Por eso seguimos predicando. El Espíritu, obviamente, sin que el Espíritu Santo convenza y dé vida, la persona no va a creer. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. Circunstancias. Entendemos obviamente que a veces llegamos a nuestro límite, llegamos al vacío. Hemos tratado de llenar el vacío en nuestro ser con muchas cosas dentro de la creación, y hemos llegado a entender que esas cosas no sirven para llenarnos. Entonces empezamos esas cosas en vez de satisfacernos, se burlan de nosotros. Y a veces las personas que han logrado los éxitos en este mundo son los que se deprimen más a veces. Recordar de una señora que sufrió un divorcio y estaba buscando porque tenía vacío en su corazón. Yo creo que ese vacío en parte fue creado por las circunstancias en su vida. Dios coloca, más que usa, coloca circunstancias para hacer que la persona reconozca su necesidad. Por ejemplo, dicen que lo peor de todo es cuando una persona tiene una meta de vida, y lo peor es cuando se cumple. Yo he tenido personas que me han dicho eso. Cuando he luchado toda mi vida, es que si yo puedo lograr eso o el otro, si yo puedo establecer mi negocio, si yo puedo llegar a ser millonario, si yo puedo lograr mi PhD, si yo puedo ganar el campeonato, y gano, y 3 semanas después, el mismo vacío existe. Entonces, el éxito se burla de mí, porque ningún logro satisface. Ningún matrimonio satisface. La razón por la cual hay muchos conflictos en el matrimonio es que la persona ha hecho de su pareja la única cosa que lo pueda salvar, o es decir, darle satisfacción o gozo en la vida. Y cuando lo hace, burla.
El matrimonio mismo se burla de la persona porque no hay conflicto, pero es que llegan a ser aburridos porque están poniendo todos sus huevos en la misma canasta. Es decir, están buscando que el matrimonio les dé solo lo que Dios les puede dar. Entonces, burla. Hay personas que... Hay un artículo en un periódico en Nueva York. No voy a mencionar nombres, pero pudiera. Nombres de los actores que lograron grandes logros, éxitos, millonarios, premios. Y todo ese éxito las ha convertido en personas menos felices y satisfechas en la vida. Porque ellos ya tienen todo y tienen el mismo pasillo. Entonces el mismo logro, el mismo éxito se burla de la persona. Yo creo en una parte pequeña yo he experimentado eso. Oh, si saco mi doctorado, o si saco esto o lo otro. No, es que solo Dios satisface. Y esos logros se burlan de mí. No, es que ningún logro satisface. Quizás por 2 o 3 segundos, o días, 2 o 3 días. Estoy gozoso. Y por eso cuando soy atleta y soy fanático para el básquetbol. Y en verdad casi me río cuando el que recientemente ha ganado campeonato dice que nunca he tenido tanto gozo. ¿Gozo? ¿En verdad tiene gozo? Eso no es gozo. Es felicidad por el momento, no es gozo. Gozo es otra cosa. Gozo es algo profundo, algo que queda por dentro, porque en verdad el alma tiene algo que satisface. Eso es gozo. Pero ganar un juego de básquetbol, eso no es gozo. Felicidad, y que es bueno, pero no satisface. A largo plazo no satisface. El amor y servicio, hablando de otros cristianos, porque los cristianos tenemos una gran responsabilidad de predicar la palabra y de amar al prójimo. Dedíquense a la oración y también a orar. Es que no sé por qué no incluí esa parte. Tenemos que orar constantemente. Si es que el Espíritu Santo tiene que abrir corazones, no sé quiénes son los elegidos, no sé a quiénes Dios va a llamar eficazmente. Por eso mi responsabilidad es orar. Y entendemos que Dios es soberano, pero la soberanía de Dios incluye la predicación de la palabra, incluye mis actos de amor y mi servicio a Dios y al prójimo, incluye mis oraciones. Y Dios preparando circunstancias en la vida para que la persona esté más dispuesta a escuchar y abrazar las verdades de Dios. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el ministerio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. Compórtanse sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno, que su conversación, es decir, su vida, sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Y si Dios en su placer y voluntad quiere llamar a alguien a Cristo, eso resulta en la conversión, que consiste en fe y arrepentimiento. Pero solo aquí dice, el texto famoso de Filipenses capítulo 2, versículos 12, dice así: así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Entonces, si en la santificación Dios siempre nos está dando todos los días el querer y hacer, ¿dónde empezó a darlo? Aquí, en la regeneración, es la primera vez que Dios
le dio a la persona que ya está experimentando la resurrección de su alma una nueva disposición. Y esta nueva disposición sobrenatural que Dios ha creado en el pecador a llamarlo eficazmente y a producir una nueva vida en esa persona que se llama nuevo nacimiento, es por primera vez que esa persona tiene lo que se llama el querer para Dios y el hacer. O es decir, Dios nos da nuevas disposiciones. Y cuando una persona le preguntó a un teólogo muy conocido, ¿y qué es principalmente lo que hace el Espíritu Santo? Él respondió, principalmente lo que nos da el Espíritu Santo son nuevos deseos. Esos nuevos deseos empiezan aquí. En vez de huir a Dios, yo huyo a Dios. En vez de odiar a Dios, yo empiezo a desear a Dios y querer estar cerca de Dios en vez de esconderme como Adán en el jardín de Dios. Pero ese nuevo querer empieza aquí en lo que se llama el nuevo nacimiento, y también recibimos el don de la gracia que se llama el hacer. No solo recibimos el deseo para Dios, recibimos por el poder del Espíritu Santo la habilidad de obedecerlo. Y también con la motivación correcta, una motivación que le agrade a Dios, pero también tengo el poder de obedecer las leyes de Dios con las actitudes correctas y también con los hechos que Él ha prescrito en su palabra, en su ley. Y eso también es parte de la gracia que recibimos desde el principio, pero continúa en la experiencia que se llama la santificación del creyente. Es decir, recibimos la disposición y también la habilidad de agradecerle a Dios y obedecerlo. Resumen. El primer Adán es un ser viviente. El último Adán es el Espíritu que da vida. El alma, por medio del Espíritu Santo y por acción de Dios, es resucitada y hecha viva hacia Dios. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Efesios 1:19. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Por eso decimos que con el mismo poder que Dios ejerció cuando resucitó a Cristo, tenemos morando en nosotros por medio de nuestra unión con Cristo, el mismo poder de la resurrección de Cristo para poder resucitarnos hacia Dios. Es decir, ahora deseamos a Dios. Y ahora, no perfectamente bien, pero amamos a Dios y deseamos agradecerle por esa gracia soberana que Dios ha efectuado dentro de nosotros. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa ahora, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y después hablamos de la conversión. Oremos. Gracias, Padre. No tenemos palabras para decirte muchísimas gracias. Es que es increíble que nos elegiste en la eternidad, que nos viste en Cristo desde antes de la creación del mundo. Padre, no tuvimos nada que ver con el acto tuyo de llamarnos eficazmente, de convencernos por medio de tu Espíritu Santo de nuestros pecados, de la rectitud y justicia de Jesucristo y del juicio que ha de venir.
tu Espíritu Santo nos convenciste de todo esto. Y tú, Padre, por medio del Espíritu Santo, utilizando la palabra, creaste en nosotros una nueva disposición que se llama nuevo nacimiento y un nuevo deseo para poder obedecerte. Y nos hiciste resucitar hacia ti, para vivir para ti, para vivir esa vida nueva. Gracias, Padre, porque tú moras en nosotros y nosotros moramos en ti. Gracias, Padre, porque el Espíritu Santo nos ha unido a ti, Padre, y al Hijo Jesucristo, que ustedes dos, Padre e Hijo, hacen su casa dentro de nosotros. Gracias, Padre, que todo lo que hacemos en esta vida, hacemos por medio de nuestra unión contigo, Jesucristo. Experimenta todos los beneficios que hemos adquirido en Cristo. Ayúdanos a apreciar estos dones, estos beneficios. Ayúdanos a crecer en estas gracias que nosotros tenemos hallados en Cristo, para que nosotros podamos vivir para tu honra y gloria en esta vida, esperando el día en que tú regreses para restaurar todo. En tu nombre te lo pedimos todo. Amén.